Si usted llora cuando reza, si las lágrimas brotan de sus ojos cada vez que se arrodilla ante una imagen, cada vez que escucha una canción religiosa, cada vez que recuerda a un ser querido que ya partió, entonces detenga todo lo que está haciendo y preste mucha atención, porque hoy va a descubrir una verdad incómoda, una verdad que ha estado oculta durante siglos en los escritos de uno de los místicos más profundos de toda la historia de la Iglesia Católica. San Juan de la Cruz, el doctor de la noche oscura, dejó una advertencia perturbadora sobre las lágrimas en la oración. Una advertencia que, si usted la escucha hoy con el corazón abierto, puede cambiar para siempre su vida espiritual. Existen dos tipos de almas en este mundo: las que lloran rezando y creen que sus lágrimas son la prueba de que Dios está presente, y las que lloran rezando y comprenden que sus lágrimas pueden ser en realidad el mayor obstáculo entre ellas y Dios. La primera vive engañada durante toda la vida. La segunda descubre el secreto que San Juan de la Cruz quiso revelar a todos los que tienen oídos para oír. Quizás usted ha rezado el rosario toda su vida con los ojos llenos de lágrimas. Quizás aprendió a rezar de su madre, de su abuela, y siempre que pensaba en ellas mientras rezaba, lloraba. Quizás siente que cuando llora en la oración, Dios está más cerca, lo está escuchando, lo está consolando. Pero hoy le pregunto, hermano en Cristo, hermana en Cristo, ¿y si todo este tiempo usted estuvo confundiendo la presencia de Dios con la presencia de su propia emoción? ¿Y si esas lágrimas que usted creía ser un don fueran en realidad un velo que le impidió tocar a Dios verdaderamente? San Juan de la Cruz fue categórico sobre este punto. Afirmó que muchas almas devotas pasan la vida entera apegadas a las lágrimas, a las dulzuras, a los temblores del cuerpo en la oración, creyendo que eso es Dios, cuando en realidad es solo la propia naturaleza humana respondiendo a estímulos espirituales. Y mientras el alma se queda apegada a esas lágrimas, no puede entrar en la verdadera unión con Dios. Pero cuidado, porque el santo de Fontiveros advirtió algo aún más grave. La mayoría de las almas que lloran rezando cometen un error específico que las mantiene presas durante décadas en una vida espiritual superficial. En este video, usted va a descubrir cuál es ese error fatal, cómo distinguir las lágrimas que vienen de Dios de las lágrimas que vienen solo de su emoción, y cuál es el camino que San Juan de la Cruz dejó para que sus lágrimas finalmente sirvan de algo ante Dios. Pero antes de continuar, si está viendo en su teléfono, escriba ahora en los comentarios: San Juan de la Cruz, purifica mi oración. Si está viendo en su televisión, cierre los ojos por un instante y diga en su corazón: San Juan de la Cruz, purifica mi oración. Es lo mismo a los ojos de Dios. Lo que importa es la disposición del alma, no las palabras escritas en una pantalla. Prepare su corazón. Invoque conmigo la intercesión poderosa de San Juan de la Cruz y descubra ahora mismo lo que verdaderamente sucede dentro de su alma cuando usted llora en la oración. Antes de revelar las 3 dimensiones ocultas de las lágrimas espirituales que San Juan de la Cruz enseñó, necesitamos volver al origen de esta enseñanza. Necesitamos volver a aquel hombre pequeño de estatura, pero gigante en espíritu, que conoció el llanto más profundo que un alma humana puede experimentar. Y conoció también el silencio que viene después del llanto, ese silencio donde Dios verdaderamente habla. Juan de Yepes nació en el año 1542, en la pequeña ciudad de Fontiveros, en España. Hijo de un hombre noble que fue desheredado por casarse con una tejedora humilde, vivió la pobreza más cortante desde la infancia. Perdió a su padre siendo todavía un niño pequeño. Vio a su hermano menor morir de hambre en los brazos de su madre. Y creció viendo a esa madre sostener a la familia con sus manos heridas por el telar. Fueron lágrimas, hermanito en Cristo. Fueron muchas lágrimas las que llenaron la infancia de Juan. Pero Juan,
Aprendió desde pequeño una lección que más tarde transformaría toda su doctrina espiritual. Aprendió que las lágrimas por sí mismas no salvan, no transforman, no cambian el corazón. Su madre lloraba todas las noches y la pobreza no se iba. Las lágrimas eran reales, sinceras, pero solas no bastaban. Hacía falta una fe desnuda, despojada, que no dependiera del sentimiento. Entró a la Orden del Carmelo siendo todavía joven, y allí encontró a Santa Teresa de Ávila, pero la reforma carmelitana despertó odios profundos dentro de la propia orden, y fue entonces cuando ocurrió aquel episodio que cambió para siempre el destino de Juan y que nos dejó la doctrina más profunda jamás escrita sobre las lágrimas y la verdadera oración. Una noche fría de diciembre del año 1577, sus propios hermanos carmelitas invadieron su celda. Lo secuestraron, lo arrastraron en silencio por las calles oscuras de Toledo y lo encerraron en una prisión dentro del convento. La celda era un hoyo sin ventana, de 2 metros por menos de 2 metros. La única rendija de luz venía de un pequeño orificio cerca del techo. Permaneció allí 9 meses, azotado públicamente 3 veces por semana, humillado, calumniado, olvidado por todos. Y aquí, hermano en Cristo, viene el detalle que lo cambia todo. Durante las primeras semanas en aquella celda, Juan lloró mucho. Lloró por su madre que estaba lejos. Lloró por el dolor de las heridas en su espalda. Lloró por el silencio aparente de Dios. Las lágrimas eran abundantes, sinceras, de un alma rota. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más lloraba, más vacío sentía dentro. Cuanto más buscaba consuelo en las lágrimas, más distante parecía Dios. Hasta que un día, cuando ya no le quedaban lágrimas para llorar, cuando el cuerpo estaba seco y el alma agotada, en ese silencio absoluto, Dios habló. Pero no habló con palabras. Habló con una presencia tan profunda, tan desnuda, tan despojada de todo sentimiento, que Juan comprendió en aquel instante el secreto que iba a transformar para siempre la mística cristiana. Comprendió que las lágrimas, mientras estaban allí, eran un velo hermoso, un velo piadoso, pero un velo. Y solamente cuando el velo cayó, cuando ya no había emoción para sentir, Dios pudo finalmente entrar en aquel lugar más profundo del alma donde solo Él habita. Fue allí, en aquella celda, en aquel silencio sin lágrimas, donde Juan compuso los versos del cántico espiritual. Fue allí donde nació la doctrina sobre las consolaciones sensibles. Fue allí donde un hombre que había llorado durante meses descubrió que las lágrimas más santas son aquellas que dejan de venir porque ya no son necesarias. Entienda este detalle, querido hermano, querida hermana, porque lo cambia todo. La doctrina de San Juan de la Cruz sobre las lágrimas no es la teoría de un sacerdote cómodo, escribiendo en un escritorio tranquilo. Es el testimonio de un hombre que lloró todo lo que un alma humana puede llorar, y que descubrió, después de tanto llanto, que el verdadero encuentro con Dios sucede más allá de las lágrimas. Por eso sus palabras tienen el peso que tienen. Por eso atravesaron los siglos. Si usted ha llegado hasta aquí, en este video, es porque algo en su corazón está reconociendo esta verdad. Quizás ha sentido durante años que algo no estaba bien en su oración, aunque llorara mucho. Quizás intuyó que las lágrimas, por sí solas, no estaban transformando su vida. Si ese es su caso, le pido que considere suscribirse a este canal. Si está viendo en su teléfono, dele al botón rojo de suscribirse y active la campana de notificaciones. Si está viendo en su televisión, mañana abra su YouTube y busque San Juan de la Cruz Revela. Encontrará allí muchos otros videos que pueden acompañarlo en este camino de purificación interior. No le pido esto por número, hermano. Se lo pido porque sé que estos contenidos le pueden ayudar en momentos difíciles que vendrán. Y sigamos, porque ahora viene la parte que lo cambia todo.
Lo primero que San Juan de la Cruz quiere que usted entienda es que existen tres tipos de lágrimas en la vida espiritual, y la mayoría de las personas, durante toda la vida, no consigue distinguirlas. Las confunden, las mezclan, y por eso permanecen estancadas en una espiritualidad superficial, sin avanzar nunca hacia la verdadera unión con Dios. La primera revelación es esta: existen lágrimas que vienen de la naturaleza humana. Son lágrimas reales, sinceras, pero no son espirituales. Cuando usted llora porque escuchó una canción que le recuerda a su madre fallecida, esa lágrima es de la naturaleza. Cuando llora porque vio una imagen de Cristo crucificado y su corazón se conmovió emocionalmente, esa lágrima es de la naturaleza. Cuando llora porque siente nostalgia de los tiempos en que iba a misa con su esposo, que ya partió, esa lágrima es de la naturaleza. No tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de divino. Es solo el corazón humano respondiendo a un estímulo emocional. San Juan de la Cruz era inflexible en este punto. Decía que muchas personas confunden el movimiento del corazón con el movimiento del espíritu. Lloran rezando y creen que están en éxtasis. Sienten un escalofrío y creen que es la presencia del Espíritu Santo. Tienen una emoción intensa y creen que es contemplación. Pero no es. Es solo la propia naturaleza humana, hermosa y limitada, respondiendo como sabe responder. La segunda revelación es aún más profunda. Existen lágrimas que vienen del enemigo. Sí, hermano Cristo, usted leyó bien. El maligno también puede provocar lágrimas en la oración, y esto es algo que poquísimos predicadores hablan, porque parece duro, pero San Juan de la Cruz fue muy claro. El enemigo del alma sabe que muchas personas miden la calidad de su oración por la cantidad de emoción que sienten. Entonces, ¿qué hace? Provoca lágrimas, provoca consuelo sensible, para que el alma se quede apegada a esa sensación, y mientras el alma busca esa sensación, no busca al Dios verdadero, busca el regalo, no al que regala. Esta es una de las trampas más sutiles de la vida espiritual. El alma sale de la oración llena de emoción y piensa, ¿cuán cerca estoy de Dios? Pero al día siguiente, cuando enfrenta una pequeña dificultad en casa, una palabra dura del cónyuge, una decepción con un hijo, todo el supuesto fervor desaparece. Si la emoción se va con tan poco, ¿qué tan profunda era esa emoción realmente? Y aquí viene la parte más radical, la tercera revelación. Existe un tercer tipo de lágrimas, las únicas que verdaderamente importan. Son las lágrimas que vienen de Dios. Y San Juan de la Cruz dejó una señal infalible para reconocerlas. ¿Quieres saber cuál es? Las lágrimas que vienen de Dios no atan. Las lágrimas que vienen de Dios desprenden. Las que vienen de la naturaleza o del enemigo siempre dejan al alma queriendo más de aquella sensación. Las que vienen de Dios dejan al alma indiferente a la sensación, porque solo desea a Dios mismo. ¿Comprende la diferencia? Es sutil, pero es absoluta. Una persona llora rezando y al terminar piensa, ¡qué bonito fue! Quiero sentir esto otra vez. Voy a buscar otra novena que me haga llorar igual. Esa lágrima no fue de Dios. Otra persona llora rezando y al terminar piensa, que Dios sea Dios en mí. No importa si lloro o no, no importa si siento o no, solo Él me basta. Esa lágrima vino de Dios, aunque haya sido solo una pequeña lágrima discreta. Esta enseñanza es tan profunda que muchas almas pasan décadas sin comprenderla. Y por no comprenderla, viven una vida espiritual basada en sensaciones, no en fe. Buscan retiros emocionantes, alabanzas que las hagan llorar, predicadores que les toquen el corazón. Y cuando llega un momento de sequedad, un momento en que las lágrimas no vienen, creen que Dios las abandonó, cuando en realidad es exactamente al contrario. Dios solo está empezando a actuar de verdad. Ahora que usted comprende los tres tipos de lágrimas,
necesito mostrarle los 3 errores críticos que, según las enseñanzas de San Juan de la Cruz, la mayoría de las almas devotas comete con sus lágrimas en la oración. 3 errores que pueden mantenerlo preso durante años, décadas incluso, en una espiritualidad emocional sin profundidad. El primer error es el más común y el más grave. Es interpretar las lágrimas como prueba de la presencia de Dios. Cuando una persona llora rezando, inmediatamente piensa, Dios está aquí. Esto es el Espíritu Santo actuando. Y a partir de ese momento, todas las veces que vuelve a la oración, busca producir esa misma sensación. Si no llora, se siente vacía, y entonces multiplica devociones, busca canciones más emotivas, lee libros que la hagan sentir más, hasta que la oración deja de ser un encuentro con Dios y se convierte en una búsqueda de emoción. San Juan de la Cruz advertía que esta es la peor distorsión que puede ocurrir en la vida espiritual. El alma deja de buscar a Dios y pasa a buscarse a sí misma a través de Dios. Busca su propia emoción, su propio consuelo. Es como un hijo que va a visitar a su madre solo cuando quiere comer un dulce. Cuando hay dulce, va. Cuando no hay dulce, no aparece. ¿Es eso amor verdadero a la madre? No, es amor al dulce. Y muchas almas devotas aman a Dios solo por el dulce que Él da, no por Él mismo. Imagine una mujer que durante 40 años rezó el rosario todas las noches con lágrimas. Para ella, las lágrimas eran la prueba de su devoción, hasta que un día las lágrimas dejaron de venir. Su corazón estaba seco como un desierto. La mujer entró en pánico. Pensó que había perdido a Dios. Empezó a confesarse compulsivamente, buscando una causa para esa sequedad. Pero ningún sacerdote encontraba pecado en ella, hasta que un día encontró un pequeño libro de San Juan de la Cruz, y leyó esta frase: Cuando Dios retira los consuelos, no es porque se aleja, es porque está empezando a acercarse de verdad. Y la mujer comprendió. Comprendió que durante 40 años había confundido las lágrimas con Dios. Aquella sequedad, que ella había considerado abandono, era en realidad la mayor gracia que jamás había recibido. El segundo error crítico, y este es especialmente devastador en personas mayores, es alimentar el llanto con recuerdos en lugar de presencia. Muchas personas, hermano en Cristo, lloran rezando porque mientras rezan, piensan en su esposo que partió, en sus padres que ya no están, en una hija que se alejó de la fe, en los tiempos pasados que no volverán. Las lágrimas vienen, sí, pero no vienen de Dios, vienen del recuerdo, vienen de la nostalgia. San Juan de la Cruz decía que la oración no es un lugar para revivir el pasado. La oración es un lugar para encontrar a Dios en el presente eterno. Cuando usted reza pensando en su esposo que partió, no está rezando por él, está rezando por sí misma, por su propio dolor. Está usando la oración como un consuelo emocional, como una terapia. Y la oración no es eso. La oración es entrega, es estar ante Dios desnudo de todo, incluso desnudo de los recuerdos. Esto no significa que usted no pueda recordar a sus seres queridos en la oración. Por supuesto que puede. Significa que cuando llore por ellos, esa lágrima debe ser ofrecida a Dios y soltada, no acariciada y prolongada. Hay personas que pasan media hora en oración llorando por un familiar fallecido, sintiendo cada vez más dolor, hasta salir agotadas. Y creen que han rezado profundamente, pero no rezaron, sufrieron. Es diferente. La oración cristiana no es macerarse en el dolor. La oración cristiana es ofrecer todo, incluso el dolor, y descansar en Dios. San Juan de la Cruz decía: el alma que reza no debe quedarse en sus heridas, debe entregarlas. Quien se queda en la herida no encuentra a Dios, encuentra solo su propia sangre. El tercer error, menos conocido pero igualmente peligroso, es exhibir las lágrimas como prueba de devoción ante los demás. Muchas personas, sin darse cuenta,
comienzan a hablar de cómo lloran rezando. Cuentan a las amigas en la salida de misa: hoy lloré tanto cuando comulgué. Comparten en grupos de oración cómo el Espíritu Santo las hizo llorar durante un retiro. Y mientras hacen eso, piensan que están dando testimonio de fe. San Juan de la Cruz fue muy duro con este error. Decía que la lágrima exhibida pierde inmediatamente su valor espiritual. Lo que era íntimo se vuelve público, y al volverse público se vuelve vanidad. Recordemos lo que el propio Cristo dijo en el Evangelio: cuando reces, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo secreto. Las lágrimas verdaderamente espirituales son siempre secretas. Las que se exhiben ya están contaminadas por el orgullo espiritual. Estos tres errores, querida hermana, querido hermano, pueden estar presentes en su vida sin que usted se haya dado cuenta. Pero existe un camino, y ese camino fue dejado por San Juan de la Cruz con una claridad impresionante. Déjeme contarle ahora una historia que ilustra perfectamente el poder de ese camino. En un pueblo cerca de Querétaro, en México, vivía una mujer llamada Esperanza, viuda hacía 7 años, con 3 hijos adultos que vivían lejos. Toda su vida había sido devota. Rezaba el rosario todas las tardes en la pequeña capilla del pueblo y siempre lloraba mientras rezaba. Las otras señoras la miraban con admiración. Doña Esperanza es una mujer santa, decían. Mire cómo llora cuando reza. Pero Esperanza guardaba un secreto que ni ella misma comprendía bien. Cuando llegaba a casa después del rosario, no sentía paz. Sentía un vacío extraño. Lloraba en la capilla, pero por la noche, sola en el cuarto, no encontraba a Dios. Las lágrimas habían quedado atrás, en la capilla. En casa solo había silencio. Un día, llegó al pueblo un sacerdote anciano que conocía profundamente la mística carmelitana. Esperanza fue a confesarse con él y al final terminó contándole sobre las lágrimas. Padre, lloro tanto cuando rezo el rosario, pero después no me siento más cerca de Dios. ¿Qué pecado oculto tengo? El sacerdote la miró con ternura y le dijo algo que Esperanza nunca olvidaría. Hija mía, su problema no es pecado. Su problema es que durante toda la vida usted ha confundido sus propias lágrimas con la presencia de Dios, y ahora Dios está empezando a llamarla a un nivel más profundo. Pero usted resiste, porque tiene miedo de rezar sin sentir nada. Quiero que haga una cosa. Durante un mes rece el rosario sin permitirse llorar. Si vienen las lágrimas, ofrézcalas a Dios y suéltelas. No las acaricie, solo permanezca en silencio ante Él. Esperanza obedeció. La primera semana fue terrible. Sentía que la oración se había convertido en piedra. Pasaron 3 semanas. En la 4ª semana, algo extraño comenzó a suceder. Notó que, aunque ya no llorara en la capilla, una paz silenciosa comenzaba a acompañarla durante todo el día. No era emoción, no era consuelo. Era algo más sólido. Era una presencia que no se iba con el final del rosario. Por primera vez en su vida, Esperanza comprendió que Dios no estaba en sus lágrimas. Dios estaba en ella misma, y siempre había estado. Cuando volvió a confesarse con el sacerdote anciano a la final del mes, le contó todo entre lágrimas. Lágrimas diferentes esta vez. Lágrimas de gratitud y comprensión. El sacerdote sonrió y le dijo: Hija, ahora usted puede llorar tranquila, porque ya no son sus lágrimas las que la sostienen. Es Dios. ¿Cuántas lágrimas, hermana en Cristo, hermano en Cristo, ha derramado usted en la oración a lo largo de su vida? ¿Y cuántas de esas lágrimas verdaderamente lo acercaron a Dios? Si usted se hace esta pregunta con honestidad, tal vez descubra que necesita pasar por el mismo camino que pasó Esperanza. Y para ese camino existen pasos prácticos que San Juan de la Cruz dejó claramente marcados. El primer paso, fundamental e innegociable, es aprender a distinguir
En el momento mismo en que las lágrimas vienen, su origen. No después, en el momento. Cuando usted sienta la lágrima brotando, haga interiormente esta pregunta: ¿esta lágrima me acerca a Dios mismo o me ata a mi propia sensación? La respuesta no viene siempre con palabras claras, viene como una intuición silenciosa del corazón. Si la lágrima viene acompañada de un deseo de quedarse en ella, de saborearla, de prolongarla, casi con seguridad no es de Dios. Si la lágrima viene acompañada de un deseo de soltarla, de entregarla, de permanecer en silencio después, probablemente es de Dios. El segundo paso es ofrecer las lágrimas y soltar, no retener. Cuando esté rezando y vengan las lágrimas, diga interiormente: Señor, esto es tuyo, y suelte. No piense más en lo que provocó la lágrima. Vuelva al silencio ante Dios. Si la lágrima viene de nuevo, repita: Señor, esto es tuyo, y suelte de nuevo. Cada acto de soltar es un acto de fe. Cada acto de soltar es un pequeño paso hacia la unión verdadera con Dios. El tercer paso es cambiar la oración llorosa por la oración silenciosa. No de una vez, gradualmente. Si usted está acostumbrada a rezar el rosario llorando todos los días, no abandone el rosario, pero comience a reservar algunos minutos antes o después del rosario para permanecer en silencio absoluto ante el sagrario, ante un crucifijo, ante una imagen, sin palabras, sin lágrimas, sin emoción, solo permaneciendo. San Juan de la Cruz llamaba a esto contemplación, y decía que es la forma más alta de oración que existe, porque no es el alma orando hacia Dios, es Dios orando dentro del alma, mientras el alma solo consiente. Al principio, esos minutos de silencio le parecerán vacíos, aburridos, hasta angustiantes. Su mente querrá llenar el silencio con pensamientos, recuerdos, lágrimas. No ceda, permanezca. El silencio es el lenguaje de Dios, y solo aprendemos a oírlo cuando dejamos de hablar. Comience con 5 minutos al día. Después de un mes, aumente a 10. Cuando llegue a 20 minutos diarios, su vida espiritual habrá cambiado para siempre. El cuarto paso, especialmente importante para quien ya pasó muchos años en la fe, es revisar las prácticas devotas que le producen más emoción. No para abandonarlas, para purificar la intención. Si usted va a una novena específica porque allí siempre llora, hágase la pregunta: ¿voy por Dios o voy por la lágrima? Si ve canales religiosos en Internet que la hacen llorar, pregúntese: ¿busco la verdad de Dios o busco la emoción que esos canales producen? Esto no significa abandonar nada. Significa purificar la intención. Significa ir a la novena por Dios, no por la emoción. El quinto paso es no compartir las experiencias emocionales en la oración. Guárdelas. Si usted lloró rezando, no lo cuente. Si tuvo una experiencia consoladora durante la misa, no la comparta. No con las amigas en la salida de la iglesia, no con los hijos por teléfono, no en grupos de oración, solo con su director espiritual si lo tiene, o con el confesor en el secreto del confesionario. Cada vez que usted comparte una experiencia espiritual íntima fuera del lugar adecuado, una pequeña parte de la gracia se evapora. Es como abrir una botella de perfume y dejarla expuesta al aire. El perfume no desaparece, pero pierde fuerza. El sexto paso es el más profundo. Permitir que la presencia de Dios sustituya gradualmente la búsqueda de la emoción. Cuando esté rezando el rosario en la noche, después de un día difícil, cuando piense en sus hijos que no van a misa, cuando recuerde a su esposo o esposa que ya partió, cuando las lágrimas amenacen con venir, en lugar de dejarlas correr, diga interiormente: Señor, no quiero más mis lágrimas, te quiero a ti, y permanezca en silencio. Ofrezca el deseo de llorar como ofrecería las lágrimas mismas. Cuando vea a sus nietos que no van a misa, en lugar de llorar por ellos en la oración, ofrézcalos en silencio. Dios los conoce mejor que usted.
Dios los ama más que usted. Sus lágrimas no los van a convertir. La oración silenciosa, ofrecida en fe pura, sí. Cuando se sienta solo o sola en casa, en lugar de buscar consuelo en una imagen religiosa que la haga llorar, busque a Dios mismo en pura fe desnuda. Verá que Él está allí. Siempre estuvo, solo que las lágrimas le impedían verlo. Hemos llegado al momento que prometí al inicio de este video. Aquella revelación final que transforma completamente la forma en que entendemos las lágrimas, la oración y la propia vida cristiana. Muchos buscan en San Juan de la Cruz solo un consuelo para los momentos difíciles. Pero la revelación más profunda que dejó es esta, y necesita escucharla con el corazón enteramente abierto. El verdadero propósito de la oración no es hacerle sentir a Dios, es hacerle ser una sola cosa con Dios. En una carta poco conocida a sus dirigidos más íntimos, San Juan de la Cruz escribió esta frase impresionante: el alma que aprende a rezar sin lágrimas descubre que las lágrimas eran solo el ruido del agua corriendo por la superficie, pero Dios estaba en lo profundo del río, donde el agua no hace ruido. Las lágrimas eran necesarias en el principio, porque el alma era niña, pero llega el momento en que el alma debe crecer. Y el alma adulta no llora ante el Padre cada vez que lo ve, solo está con Él, en silencio, y eso basta. Esta perspectiva lo cambia todo. La meta de la oración no es producir lágrimas. La meta de la oración es producir unión. Y la unión, cuando llega de verdad, no necesita lágrimas para confirmarse. Se confirma sola, con un silencio que solo el alma unida con Dios conoce. San Juan de la Cruz observaba que las almas más avanzadas en la vida espiritual eran precisamente aquellas que ya no lloraban en la oración, no porque hubieran perdido la sensibilidad, sino porque habían trascendido la necesidad de la sensación. Estaban con Dios, y con Dios bastaba. Si las palabras de San Juan de la Cruz tocaron su corazón hoy, le pido que escriba ahora en los comentarios, o diga en su corazón si está viendo en su televisión: San Juan de la Cruz, llévame al silencio. Su declaración, hecha en voz alta o solo en el corazón, será una semilla plantada hoy. Y las semillas plantadas en momentos de gracia siempre dan fruto a su debido tiempo. Y si conoce a alguien que llora mucho rezando, pero nunca encuentra paz verdadera, alguien que vive de emociones espirituales, pero no de unión con Dios, comparta este video con esa persona. Si está viendo en su televisión y no puede compartir ahora, mañana llame a esa persona por teléfono y cuéntele lo que escuchó hoy. Sus palabras pueden ser el comienzo de una transformación profunda en la vida de alguien que usted ama. Y antes de cerrar, déjeme darle un adelanto del próximo video que voy a publicar en este canal. Vamos a hablar de algo aún más sutil, algo que San Juan de la Cruz consideraba un veneno espiritual disfrazado de virtud. Vamos a descubrir por qué hasta sus costumbres religiosas, esas que usted hereda de su madre, de su abuela, esas que repite todos los días sin pensar, pueden vaciarse de Dios y volverse cáscaras sin alma. Será un video duro, pero necesario, y si está suscrito a este canal con la campana activada, será de los primeros en recibirlo. Le propongo ahora un compromiso. Durante los próximos 30 días, dedique 5 minutos diarios al silencio absoluto ante Dios. Sin palabras, sin lágrimas, sin emoción buscada, solo permaneciendo. Comience hoy mismo. Antes de dormir, sentado en su sillón, en la cama, donde sea, cierre los ojos y permanezca en silencio durante 5 minutos ante Dios. Si vienen lágrimas, ofrézcalas y suelte. Si viene tedio, acéptelo como ofrenda. Si viene distracción, vuelva al silencio. Solo 5 minutos, 30 días, y al final de esos 30 días, su oración no será la misma. Que San Juan de la Cruz interceda por usted y por toda su familia.
que la luz que él descubrió en la celda oscura de Toledo ilumine también el camino de su alma. Que la paz del Señor descanse sobre su casa esta noche, sobre los suyos, sobre los que están lejos, sobre los que ya partieron. Mi más sincera gratitud por su presencia aquí hoy. Que Dios lo bendiga y nos encontraremos pronto en el próximo video.